No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser podcast. Mártir es aquella persona que muere en defensa de su religión o de sus creencias. Así lo define el diccionario de la Real Academia. Hay muchos ejemplos en la Biblia, en el Corán, pero hay otros mártires involuntarios. Algunos que nunca pensaron que darían su vida por una causa. Algunos que, contra todo pronóstico, siguen siendo venerados años después de su muerte. Los mártires de la calle. Para un grupo de fieles son inmortales. Para la gran mayoría de la sociedad son completos desconocidos. Esta es la historia de cómo nació la leyenda de dos pandilleros, dos figuras casi sagradas para los suyos. En realidad no son santos. Son dos chicos que murieron demasiado pronto, con 17 y 24 años. Sin comprender el fenómeno de las bandas juveniles, es difícil entender el motivo por el que estos dos chavales murieron y por qué a cientos de adolescentes les siguen pareciendo dignos de admiración. Todavía hoy, cuando chicos de 14 años escuchan el nombre de estos dos caídos, se les eriza el vello, hacen gestos de respeto, saben que tienen que mostrar devoción. Son las víctimas en la lucha de bandas juveniles, de los trinitarios y los Dominican Don't Play. Rojo oscuro, casi negro. Episodio 5. Los mártires de los pandilleros. Es una calurosa noche de finales de agosto de 2009. En los bajos de Azca, una zona de ocio de Madrid, las discotecas Casablanca y Center están a pleno rendimiento. Son dos establecimientos en los que se escucha, sobre todo, música caribeña y reggaetón. Desde hace años, la policía ha detectado que es también un punto caliente de peleas y agresiones. Pero no son unos simples enfrentamientos fruto de los celos o el alcohol, sino que los agentes concluyen que detrás hay algo más. Se empezó a detectar cuando empezó en Casablanca, empezaron a haber agresiones, casi todos se juntaban en los bajos de Azca. Y se juntaban en la discoteca Casablanca y en la discoteca Al Center. Y empezaron a haber reyertas a las salidas de la discoteca, agresiones, y esos temas al principio los llevaban los grupos de fútbol, los de movimientos radicales relacionados con el fútbol, pero ya era mucho el tema de trabajo, se les escapaba mucho de las manos y se decidió crear un grupo específico para esto. La que habla es Malena, nombre en clave de una policía que ha investigado y perseguido la violencia de las bandas juveniles desde hace más de 2 décadas. Es una auténtica biblia sobre el asunto. En 2004 se había producido el considerado como el primer crimen entre bandas juveniles en Madrid. Por aquel entonces se las denominaba bandas latinas. La víctima fue uno de los líderes de los Latin King. El maestro fue acuchillado en la calle de la Radio en Carabanchel. Y a partir de ahí ya fueron luego los Latin Kings, intentaron vengar de los nietas y en la plaza elíptica se cargaron a un chico que no tenía nada que ver. La policía detecta un nuevo fenómeno violento, que enfrenta a miembros de ambos bandos como si estuvieran en una guerra permanente. Se crea un grupo específico para que los agentes tomen el control. Hay que poner rostro y nombre a los integrantes de las bandas juveniles. No era identificar a gente que están en los parques ni nada, si era un poco que les veías, tú mirabas, llegaba un grupo, se están saludando de manera específica, se saludan poniéndose la mano en el corazón. Dices, ostras, estos pueden estar relacionados con esto, vamos a identificarla a ver quiénes son. Pronto empiezan a comprobar que no solo están los Latin King y los nietas. Los Latin King originarios acabaron ingresando en prisión, lo mismo pasó con los nietas y empezaron muchos de los Latin King
acabaron redundando en los DDPs, se empezaron a crear los DDPs y con el tema de los trinitarios, que son una banda de República Dominicana, empezaron a fundarse también aquí, que se crearon en la cárcel de Alcalá de Henares y empezaron a salir en la calle y en los enfrentamientos empezaron a ser entre ellos. Dominican Don't Play o DDP y trinitarios. Son como una nueva religión. Así la sienten sus integrantes. Chicos muy jóvenes que buscan pertenecer a algo en la época más vulnerable de su vida, la adolescencia. Y toda religión tiene sus escrituras, sus ritos y sus celebraciones. Los DDPs que se fundaron en prosperidad para ellos, o en los homenajes se hacían en diciembre del 2004. Es como su hito fundacional. Sí, ¿sabes? Cuando crean la literatura, las normas, crean sus rituales, sus estatutos de fundación, que suelen ser menos rígidos o más dispersos o menos tal que los de los Latin Kings. Este es el caldo de cultivo de aquella noche de agosto de 2009. En la discoteca Center está esa noche Isaac Balbuena, un chico dominicano de 17 años que llegó a Madrid de niño. Le gusta el rap y ha grabado varias canciones con sus amigos en un estudio de grabación improvisado. Es padre de un bebé de pocos meses. Esa noche, como cualquier otra, pasa el rato con su novia y otros 3 amigos. En la discoteca actúa El Poeta Callejero, un rapero muy famoso en República Dominicana. Yo vivo en mi burbuja, desconectado de todo. Todo el mundo tiene una BlackBerry, menos yo. A veces los problemas no me dejan concentrarme y tengo como 7 semanas sin recortarme. Sobre las 5 abandonan el local. Isaac y uno de los chicos del grupo se adelantan para llamar un taxi en la calle de Orense. 2 de las chicas se dan cuenta de que otra del grupo se ha quedado retrasada y van a por ella. Isaac y su amigo ya han parado el taxi cuando se dan la vuelta y ven a las chicas que vienen corriendo y gritando. Un grupo de personas las persigue. En aquella época, la mayoría de la gente de pandillas iba a discotecas que se encontraban en los bajos de Azca, los DDPs a una, a Casablanca, los trinitarios a otra, y en la subida, en la calle Orense, se juntaban todos y donde solía haber problemas. Coincidieron, pues unos salían del concierto, ellos pasaban por allí, empezaron a meterse con ellos. Ellas consiguen meterse en el taxi, y también el otro chico del grupo. Isaac logra entrar en el vehículo, pero en ese momento, del grupo perseguidor, emerge una figura con una pistola y pega 2 tiros. Le di, vámonos, le oye decir el portero de la finca frente a la cual han ocurrido los hechos. Isaac acaba de morir, pero acaba de nacer el mito de More en Black. Oye, que todo lo que se está cocinando aquí en el centro de Madrid, 4K Record, Macaulay, y el More en Black, 4K. No fue. Dale, payola. Macaulay. ¿Qué es lo que tengo? Dime a ver. Estamos aquí, chile, manito, tú sabes. En este vídeo subido a YouTube 5 días después de su asesinato, se ve a Isaac, al que apodaban More en Black, junto a varios amigos en un estudio de grabación muy rudimentario. Allí rapean, muestran sus joyas y repiten varias veces el nombre del sello creado por el grupo y de More en Black. Es 2009 y todavía no son comunes los smartphones. Las imágenes y el sonido tienen muy poca calidad. AD3, amor de 3, déjalo ahí, donde quiera que yo paro con mi coro DDP. AD3, amor de 3, déjalo ahí, donde quiera que yo llego 100% VIP. AD3, amor de 3, déjalo ahí, donde quiera que yo paro con mi coro DDP. Isaac, More en Black, había llegado a España antes de los 13 años. A esa edad ya hay identificaciones policiales relacionadas con la banda de los Dominican Don't Play. Muchas identificaciones. Con armas blancas, en peleas multitudinarias, en lugares de reunión habituales de los pandilleros.
La policía cree que ocupaba un escalafón medio alto en la rígida jerarquía de las bandas. Existe el Suprema, que es el que ocupa la mayor posición dentro de la banda. Luego está el jefe segundo de capítulo, que es el segunda. El jefe de guerra, que es el tercero. Luego está el que se encarga de la literatura, el que se encarga de recaudar las cuotas, el tesorero. Luego están los jefes de capítulo. Ese no era el destino que su madre esperaba para él cuando emigró a España y lo pudo traer un tiempo después. Cuando salen a la calle, es lo que ven. La gente con la que se sienten identificados están todo el día en la calle, porque en el colegio tampoco se sienten atraídos, no les integran. Es difícil en el colegio, van con un poco más con retraso, les cuesta más estudiar. Al final, el fracaso escolar les lleva a permanecer en la calle. En casa no tienen el tema de la protección o el tema de la disciplina que se puede tener porque sus madres están todo el día trabajando y al final están todo el día en los parques, en la calle. En la brigada policial ya conocen de sobra a los Dominican Don't Play y a los Trinitarios. Lo que todavía no saben es que este asesinato marcará un antes y un después. Mol Blanc, el único. Mol Blanc, el único. Vamos a parar en este punto para ir al nacimiento de estas dos bandas. El origen de ambas organizaciones está en Estados Unidos. Katia Núñez es antropóloga, dominicana y residente en Madrid. La conocí hace años cuando la entrevisté tras leer su tesis doctoral. En ella contaba el nacimiento, la jerarquía, los fundamentos y la organización de estas dos bandas. Y lo hacía después de convivir con ellos durante años, de ganarse su confianza y escuchar sus relatos. Los Dominican Don't Play yo entiendo que son los que se crean en la calle de Manhattan en la década de los 80. Ellos dicen que para luchar contra el racismo, ¿vale? Y utilizan igual los colores de la bandera, el rojo, el azul, el blanco y el negro por los caídos que había en las calles. Los trinitarios se crean en las cárceles con la idea también de luchar contra los abusos de otras agrupaciones, de otras gangs mayores. Y al principio, como te dije antes, se llamaban Dominican Powers, pero luego adoptan unos nombres, un nombre tan simbólico como el de Trinitarios. En su investigación universitaria llegó incluso a entrevistarse con el fundador de los Trinitarios varias veces en una cárcel estadounidense. Nunca se me olvida ese día, Patricia, porque él se queda mirándome y me dice, ¿nos conocemos? Me contó toda la historia y luego de eso seguimos en contacto. Le contó que allí, en una celda, había fundado esta organización como medio para protegerse. ¿Cómo desembarcaron las bandas latinas en España? A partir de los años 90 aumenta la migración latinoamericana y caribeña en Madrid. Muchas mujeres dominicanas y ecuatorianas recalan en España para trabajar en el servicio doméstico de las familias más pudientes. Esas mujeres vienen solas, pero no están solas. Con el paso de los años comienzan procesos de reagrupación familiar. Son ellas las que consiguen traer a España a su familia, especialmente a sus hijos. En la mayoría de los casos son niños a los que dejaron muy pequeños y han criado sus madres, las abuelas. Procesos de reagrupación no trabajados, con chavales que no sabían lo que se iban a encontrar aquí. Y les costó mucho adaptarse a un sistema que era completamente extraño para ellos. Katia Núñez se ha encontrado la misma historia una y otra vez en sus investigaciones sobre bandas juveniles. Llegué de República Dominicana, tenía 14 años, había dejado todas mis redes allí, me había criado con mi abuela, mi tía, mi madrina. Ellas eran el referente de autoridad. Llegan aquí con una madre a la que adoran, pero que es una desconocida porque ha estado 10, 12 años, 13 sin ella. Y no es un referente de autoridad. Hay una madre que se siente culpable por haberte dejado tantos años allí y te lo quiere dar todo también y le da miedo ponerte límites porque no te ha tenido todos estos años. O sea, no es una culpabilización hacia las madres, ni mucho menos, sino que era una situación que se estaba dando. Ahora ya menos. Los policías como Malena tampoco son ajenos a la realidad detrás de las bandas. Ahora ya no, porque ya son segundas generaciones. Pero al principio cuando llegan se sentían discriminados en el colegio, en el barrio, y al final un poco la mayoría suelen vivir en barrios
en los suburbios de Madrid, en Vallecas, en Usera. Al final lo que nos pasaba a nosotros cuando emigrábamos, te juntabas todos siempre en el mismo barrio, en Tetuán o en Usera, y al final bajas a la calle y te acabas juntando un poco con la gente que es de tu misma nacionalidad. Y al final, si en tu barrio hay más nietas que Latin King, pues te acabas haciendo nieta. Las bandas ahora atraen a chavales de todas las nacionalidades, sobre todo españoles. Se sienten atraídos también por el tema de la violencia, la protección, y al final lo que pasa es que al final el problema que te lleva es que una vez que entras ahí te haces tus enemigos dentro de la banda porque no puedes salir, y los enemigos de otras bandas. Al final les limita mucho, porque tú al final ir en el metro supone ir con el riesgo de que te encuentres a los rivales de otra banda. Los Dominican Don't Play y los Trinitarios son los que en la actualidad se dividen el territorio, el tráfico de drogas y las caídas, como llaman ellos a las agresiones entre rivales. Volvamos a 2009. El cuerpo de Moren Black se enfría en el anatómico forense. La calle, sin embargo, se calienta. Y al día siguiente se detecta a las 9:30 de la noche en tribunal que hay un montón de DDPs que se van a los bajos de Azca y que manifiestan a los funcionarios que les identifican que son de seguridad ciudadana, que se quieren vengar la muerte de Moren Black. Identifican a una chica que llevaba un arma de fuego. Dicen que el arma de fuego se la había dado su novio, que era un DDP, y estaban buscando a trinitarios para vengarse de la muerte de Moren Black. Era todo muy en caliente. Malena acude a casa de la familia de Moren Black. Lo recuerda con detalle. Estaban los padres, la abuela y la novia de Moren, con la que acababa de tener un bebé. Los policías tratan de calmar los ánimos, de evitar más sangre. O sea que esto no se va a quedar así. Intenté hablar con los amigos de su hijo, con el entorno de su hijo, que no se tome la venganza por su parte, porque esto va a ser una espiral, y al final se acaba deteniendo a los amigos de su hijo, que la policía está en esto, que vamos a dedicarnos a investigar, que estamos en el camino y que intenten, porque hubo muchos homenajes, intenten un poco a hacer que los amigos, que el entorno de su hijo deje trabajar a la policía, y ustedes no intenten incendiar un poco más el entorno. Es una visita breve, algo tensa, desde luego triste. La madre de Moren Black tiene otro hijo que pertenece a la banda contraria, pero entre ellos nunca ha habido ningún problema. La mujer llora y se lamenta porque emigró para alejar a sus hijos de la violencia, y los dos han caído en el mundo de las bandas. Mi hijo me lo traje de aquí, al final lo que se refugian es, me lo traigo aquí, intento trabajar, buscarme una vida aquí, que tenga un entorno, que vaya al colegio, que tal, y al final el fracaso escolar, porque le acabaron expulsando del colegio, es lo que le llevó a la calle. Y la madre no era consciente, sí sabía que era DDP, pero no era consciente de que su repercusión era tanta dentro de la banda, y que todo el tema de la violencia callejera de la que intentaba huir en República Dominicana se estaba reproduciendo en España. En la vivienda, Malena habla con la novia. Tanto ella como sus amigos han reconocido sin ninguna duda a los atacantes de Moren Black. Les dan sus datos a la policía. Agentes como Malena los conocían de sobra. De forma paralela, los integrantes de los Dominican Don't Play empiezan a poner las bases del mito de Moren Black. Ese año le hacen un homenaje que nunca ha dejado de celebrarse en 17 años. La importancia era, yo creo que era por el tema de que fue de los primeros homicidios que hubo de un DDP, y por el tema de los amigos, que era gente con la que se solía reunir, la gente con la que se frecuentaba, era gente muy destacada dentro de la banda, miembros probados de los DDPs y gente que tenía posiciones de importancia dentro de la banda, que al reunirse con ellos la gente era como
una persona de relevancia que ocupaba una posición destacada, la gente le tenía respeto. Su recuerdo se ha perpetuado hasta hoy. Luis Jesús Andrés es psicólogo y ha trabajado en centros de menores donde ingresan muchos de los chavales condenados por delitos cometidos dentro de la banda. Algunos gravísimos. La pregunta de cómo puede un adolescente empuñar un arma para matar a otro al que apenas conoce se queda corta de respuestas. Desde dentro se podría ver como algo encomiable, o incluso como un ascensor social dentro de mi propio grupo, que me pueda ayudar a subir en la jerarquía. Hablamos de que conductas tan violentas como esas, pues tú o yo desde fuera podríamos verlas como aberrantes, pero dentro de estas bandas es apremiante. Posiblemente un comportamiento violento, cuanto más violento, más extremo, sea más reforzado por los propios integrantes del grupo. ¿Por qué? Porque te está haciendo valedor. Fíjate cómo defiendes este grupo, que eres capaz hasta de hacer un daño extremo a alguien a favor de todos nosotros. Claro, hablamos de una distorsión enorme. El otro, el rival, deja de ser una persona. Es algo parecido a lo que sucede con los soldados en las guerras. Por un lado, acabo cosificando al otro, como todo lo que venía diciendo antes, ¿no? Esto de la fusión con la banda. Mi grupo prepondera ante todo. Si encima lo que tengo delante, el exogrupo, el grupo rival, ha atentado contra el mío, si yo cometo un acto muy violento contra alguien de ese grupo, lo voy a ver como un acto de lealtad, un sacrificio personal que yo hago en pro de mi grupo. Esta creencia, esta obsesión, es la que apretó ese gatillo. El chico que había disparado esa pistola, que había acabado con un rival, que había cometido el mayor acto de lealtad a la banda, era conocido de las víctimas y ya estaba en el radar de la policía. Y en el barrio, y Velo también era una persona conocida dentro de los trinitarios, y al final, quién sabes, es de los miembros de la otra banda. ¿Sabes? Al final entre ellos se conocen. La policía sabe a por quién tiene que ir. Velo. Velo era un trinitario que era también un miembro muy activo dentro de la banda, y también es verdad que sí que se le identificó, se le conocía dentro del entorno de la banda, y sí que habían tenido enfrentamientos, encontronazos, y entre las dos bandas se conocían por el apodo, que ellos se llaman Chapa, y es verdad que también era menor de edad, tenía 17 años, y al final entre ellos sí se conocían. Los dos eran del barrio de Tetuán, vivían en el barrio, y en numerosas ocasiones pues intentar evitarse, reconocerse, tener enfrentamientos, riñas tumultuarias, lesiones, agresiones, y al final, moviéndote en el barrio, ubicándote en zonas distintas, se identifican entre ellos. Un chico de 17 años había sido el autor material de los disparos. Un adolescente había empuñado un arma y había descerrajado 2 tiros en la cabeza de otro de su misma edad, simplemente porque había elegido otra banda, otro bando. Alexander del Villar, Velo, tiene la misma edad, país de origen, vive en el mismo barrio y frecuenta las mismas zonas que el chico que acaba de matar. El único motivo de que sean rivales son unas siglas, una pertenencia a algo que ellos consideran una familia. Sí, que podrían haber acabado en la misma banda, pero acabaron. Pues que te coincide el barrio en el que se asienta tu familia, que sea un barrio donde están más asentados los DDPs, o donde están, o la zona donde vives, donde están más asentados unos u otros, y esa es la banda en la que te acabas refugiando. La investigación se centra en él, y poco después es detenido. Al tener 17 años se le juzga con la ley del menor. Es condenado a 6 años en un centro de reinserción. En 2017 está a punto de acabar con la medida impuesta por el juez, y ya goza de semilibertad. Velo vuelve a su barrio. Ahora todos saben que es el que mató a un enemigo. Lejos de arrepentirse, eso le da galones frente a otros miembros de los trinitarios. A su modo, el mito de More in Black lo ha convertido también a él en uno, aunque no sabe que pronto correrá la misma suerte que su víctima.
15 de enero de 2017. Belo Belo ha sido visto en numerosas ocasiones por el barrio de Tetuán. No muestra ningún signo de arrepentimiento por su crimen. Él seguía paseándose por el barrio y lo que pasa es que decía yo me voy a defender. Y por eso se paseaba armado por el barrio. La madrugada del 15 de enero, Belo Belo sale de fiesta. Es una noche heladora, pero a él le da igual. Está en la calle, a punto de ser un hombre libre de nuevo. Y, sobre todo, quiere demostrar que no tiene miedo a pesar de ser un hombre amenazado. Al moverse por su barrio, por Tetuán, tenía conocimiento que los DDPs querían vengarse y habían puesto a su cabeza. Y entonces se rumoreaba, es verdad, que él se paseaba con una pistola por el barrio como para defenderse. Y es verdad que sí se tiene conocimiento que ya intentaron matarle en julio, intentaron matar los DDPs a Belo Belo en julio de ese año, de 2015, a tiros. A él todo esto le da igual. Pasa esa noche en la misma discoteca en la que 6 años atrás había acabado con la vida de otro chaval como él. Habían estado en los Bajos de Azca con 3 jóvenes dominicanos mayores de edad, tienen un enfrentamiento a la salida, de que sale, le da un codazo a uno, le tira las gafas y al final uno de ellos dice, todos estos se van a ir a un amanecedero, que es como llaman ellos a las after ahí en Tetuán. Belo Belo continúa con la fiesta en un local de la calle Topete. Del encontronazo que ha tenido al salir de la discoteca ya ni se acuerda. Pero los hombres a los que se ha enfrentado no lo van a dejar pasar. Y deciden ir a Vallecas, que era donde estaban alojados, en casa de un amigo, a por un arma. Y llegan al amanecedero y disparan. Y está Belo Belo jugando al futbolín al final del local. Los 3 hombres irrumpen en el establecimiento y uno de ellos dispara de forma indiscriminada. Los clientes tratan de refugiarse en el único espacio que hay, el baño. No hay salida de emergencia por la que escapar. Las balas impactan en Belo Belo. Tras unos segundos de terror, los 3 hombres se marchan. Los servicios de emergencias llegan en minutos, pero no pueden hacer nada por salvar la vida del joven de 24 años. El parte médico certifica que falleció por shock hipovolémico causado por una herida torácica con perforación cardíaca como consecuencia de un disparo recibido en el pecho. Con su último suspiro, la víctima pudo dar unos pasos y salir a la calle. Belo Belo tenía una hija de 7 años y otra a punto de nacer. Otra coincidencia más con la vida de su víctima, que tenía un bebé de meses cuando lo tiroteó. De madrugada suena el teléfono de Malena. Homicidio en la calle Topete, el muerto es un trinitario, Belo Belo. Veniros para aquí y nos vinimos directamente a la brigada para tomar declaración a testigos. Lo primero que se les viene a la cabeza es una venganza. Sí, porque fue muy conocido que había sido el autor del homicidio de Moren Black. Pero pronto la hipótesis se diluye. Pero ya cuando empiezas a tomar declaración a los testigos, ¿sabes qué te dicen? Que estaban en el local, era gente que no tenía mucho que ver con relación con los trinitarios. Cuando luego empiezas a tomarles declaración, y dice, entraron 3 personas, ves que no dijeron nada relacionado con bandas, ni patria, ni por la descripción que dan los testigos, en principio no parecía que pudiera ser de DDPs los autores. Belo Belo, que había construido toda una leyenda por ser el autor de un asesinato sin haber cumplido siquiera los 18 años, había caído por una absurda discusión a la salida de una discoteca. En las imágenes de las cámaras de los Bajos de Azca eran ellos, porque subiendo las escaleras se les ve que golpean a uno y le tiran las gafas. Pero era el tema de que sales con la bebida, no era una discusión, es como si salimos, vamos medio a trompicones, yo te empujo y se te caen las gafas. Y el chico este lo tomó como algo personal y se decidieron vengarse. Katia, la investigadora de grupos juveniles, recuerda con nitidez ese día. Belo Belo fue muy impresionante porque yo estaba haciendo trabajo de campo y recuerdo que una compañera del distrito
que yo conocía de cuando estaba en la asociación, una amiga que era dinamizadora vecinal, me llama, me dijo, oye tía, ha habido un asesinato importante aquí, pero algo serio. Pásate porque esto está lleno de velas, está la policía, están haciendo un montón de homenajes. Hacía un frío porque era en enero. Y bueno, yo voy y me paso. Claro, no me atreví a hacer fotos ni nada porque estaban ahí, ¿no? Estaba la policía, estaban ellos, era un hervidero esa zona ese día. Belo Belo no cayó como consecuencia de una venganza a manos de la banda rival. Pero eso, a los trinitarios, les da igual. Yo creo que al final acabaron haciendo, ellos saben quiénes son los autores y a quién se les detuvo, pero al final que lo consideran como una venganza. Porque sabiendo que los autores o que el hecho no tuvo nada que ver con una venganza, sí que al final siguen considerando que la culpa es de los DDPs. Ese lugar en el que cayó Belo Belo, la calle Topete, se llena cada 15 de enero de miembros de los trinitarios que pasan la noche en una especie de vigilia y llenan la esquina en la que sucedió todo de velas. La investigación policial fue muy rápida, pero los autores, conscientes de que sus disparos habían matado a una persona, lo fueron más. En las 24 o 48 horas sucesivas se fugaron. El que disparó se marchó a República Dominicana, donde acabó asesinado en otra refriega. A otro se le perdió la pista en Cataluña, pero uno sí que fue detenido y llegó a ser juzgado. Sin embargo, resultó absuelto. Fue muy difícil demostrar, sin ser el autor material, que él tenía la responsabilidad del asesinato. Según la sentencia, el jurado consideró probable que el acusado sí supiera que sus acompañantes llevaban armas de fuego e iban a utilizarlas, pero no encontraron ninguna prueba contundente que no dejara lugar a dudas. La leyenda de Belo Belo había dado un paso más. Además de matar a un rival, también él había caído. Daba igual quién había empuñado el arma. Hace que su figura haya sido mitificada generacionalmente. Esto quiere decir que, como tú has dicho, para personas que no hayan coincidido en la misma generación que estos chicos, aunque se integren más tarde, como hablamos de mitos dentro de estos propios grupos, se les va hilvanando a los siguientes que vienen. Se les va contando la leyenda de estos dos referentes. Les rinden homenaje, las fechas que se acerca a su aniversario se juntan y hacen como una especie de, no sé, de homenaje a cada uno, como mártires. Tienen tanto respeto por Belo Belo, por ejemplo, o por Moren Black, simple y sencillamente se refieren a él como el difunto, ¿sabes? Que no lo mencionan como por el respeto absoluto que sienten por su figura. En su despacho, Luis Andrés, el psicólogo, ha conocido a chavales que siguen estremeciéndose al escuchar el nombre de Moren Black o el de Belo Belo. No pueden ni hablar de ellos porque es una herida que sigue abierta, aseguran adolescentes que ni habían nacido cuando el primero de ellos murió. El fenómeno para que acaben siendo mártires una vez hayan fallecido, y más en una situación violenta, creo que reposa principalmente en una narrativa que se construye en torno a ellos totalmente distorsionada, ¿no? En la cual se reemplaza su muerte por una suerte de sacrificio supremo en pro del grupo que hicieron. Es decir, empiezan a idealizar la imagen del fallecido y la sustituyen por un héroe caído en pro del bien grupal. Si te das cuenta, en torno a esta narrativa se establece todo un protocolo emocional que parece que hay que generar devoción en torno a esta imagen. Toda religión o creencia cuenta también con sus cánticos, aquellos que unen a la comunidad, que encienden los sentimientos, con los que se identifican los creyentes. En las bandas juveniles, la música también sirve para ensalzar sus mitos,
afianzar la pertenencia y, ¿por qué no?, presumir ante la cámara incluso de haber matado. Oh, se murió, te pasó por no tener la glow. Smoke no sale de casa, le hacemos la de pop. Quítale clic que sin clano cayó. Bati tu caco, Robinson Cano. Era la cara pero se tapó. ¿Quién te manda a gritarme popo? Estas canciones son la mejor herramienta de promoción entre los adolescentes. Ven sus vídeos y quieren convertirse en uno más, formar parte del grupo. En estos temas, por supuesto, hay espacio para recordar a sus ídolos. En sus versos mencionan a More en Black y a Velo Velo. Teniente, si tuviera vivo el More, dime qué pasaría con estos lambones. Lo pone a que hagan misiones para que demuestren, a veces ellos la ponen. Yo sabía que los chamaquitos rebeldes con papa pelo en los cojones. Sabemos que no eres Jesucristo, en esta tú le rezas y te dejen visto. Este que canta es Maloco, identificado por la policía como el cantante del coro de Campamento, un barrio de Madrid. Cuando lo detuvieron en 2023, le encontraron en el bolsillo un poema dedicado a More en Black. Los lugares donde han caído también quedan marcados, como la calle en la que murió Velo Velo, y que es epicentro de los trinitarios. Frena por la derecha la calle Topete que vamos a formar la masacre. No, un chinchi más pa'lante. La guerra entre bandas continúa. Es imparable, aunque los que ejercen la violencia y encargan los asesinatos reciben condenas ejemplares. Pero a ellos parece no importarles. Quieren demostrarlo todo a la banda. Katia Núñez, la antropóloga, lo ha vivido una y otra vez. Una madre coraje que conocí, que luchó hasta el final porque su hijo no cometiera un delito. Al final su hijo lo cometió, ¿no? Y ella se dio cuenta, porque me dijo, Katia, yo veo que fulano ha llegado muy raro ayer. Ha llegado muy raro, lo he visto pálido, lo he visto diferente. Se encerró en la habitación y no quiso salir ni a cenar. Luego estuvo 3 o 4 días encerrado. Y entonces ella me dijo, estoy segura que ha hecho algo grave. Porque ella conocía bien a su hijo, ¿no? Entonces eso quiere decir que ese chaval no tenía esa conciencia o de verdad no hubiese hecho algo grave, ¿no? Él por él mismo. Porque si es capaz de asustarse, encerrarse y tener miedo de lo que hizo, ¿qué he hecho? No hubiese tomado esa actitud, ¿no? Y también Luis Jesús, el psicólogo. Si la otra parte ha elegido estar en el otro lado, ya no solo es que lo vaya a ver como ha elegido el otro lado, sino que lo voy a traducir directamente, está en contra del mío. Y si está en contra del mío, como lo que les debo es lealtad extrema, si tú estás en contra del mío, todo lo que yo te haga va a estar justificado. Lo hago por algo. Entonces esta deshumanización que me hablabas, o cosificación a lo que yo me he referido antes, viene a ser simplemente entender al otro como una cosa. El otro simplemente va a ser una herramienta mediante la cual yo he conseguido demostrar que soy capaz de hacer todo por la defensa de los míos. Frente a esa creencia en que el grupo es lo más importante, la realidad es que cuando uno de los soldados cae, cuando tienen que ingresar en un centro de menores o en prisión, el grupo desaparece. Al final ves que el que te va a visitar es tu familia, la que está contigo es tu familia y ellos no. Y luego al final el dinero se lo gastan ellos. O sea, es en bebida, en fiestas, en reservar mesas en discotecas. O sea, es que al final el dinero llega y les mandan dinero y van a visitar a los jefes, a los que ocupan los escalones más bajos de las bandas. El tiempo pasa. Los que antes eran soldados ascienden a jefes, si no acaban detenidos y encarcelados antes. O tal vez siendo las víctimas mortales de una guerra sin sentido. Al final, los mayores acaban en la delincuencia común. O sea, ya lo de reunirse en los parques, ya lo de hacer coro, ya lo de pagar los 4 o 5 euros de la cuota, sigue siendo de la banda para siempre y sigue siendo los jefes. Pero al final entran en prisión y lo que se produce es un relevo generacional. Y ese relevo generacional sigue cargando a sus espaldas los crímenes de sus mayores, que nunca manchan sus manos. En junio de 2022, 2 chicos entran en la sidrería El Tigre, un conocido establecimiento del centro de Madrid. Una cámara de seguridad recoge lo que sucede a continuación. Uno de ellos saca de forma torpe una pistola
y dispara 2 veces hacia la barra, casi sin mirar. Una de las balas impacta en la pata de un jamón. Y es verdad que 2 menores de edad el día anterior ya intentan entrar en la sidrería y dispararle, pero es una sidrería muy conocida en la calle Hortaleza, está muy llena de gente y frustran el intento, pero vuelven a intentarlo al día siguiente a la 1 del mediodía. Y a la 1 del mediodía pasean por la zona y en el momento que ven que es más fácil... Ambos son detenidos apenas unos minutos después. Durante el ataque tienen el móvil en altavoz y una persona escucha al otro lado la acción. Es el que ha dado la orden de hacerlo. Una vez más, el mayor manda a los menores a ejecutar. En esta ocasión no cumplirán con su cometido, y lo que el jefe no sabe es que la policía tiene intervenido su teléfono y está escuchando todo por una investigación anterior. Al teléfono está uno de los jefes de los Dominican Don't Play. El que está detrás de la barra es uno de los trinitarios que iba con Velo Velo la noche en la que asesinó a Moren Black en 2009. La venganza no se desvanece. Los golpes policiales a las bandas son constantes. En los últimos 4 años ha habido al menos 5 condenas de prisión permanente revisable a pandilleros. No es necesario que empuñen el arma. Algunos de ellos han recibido la pena más severa del Código Penal solo por ordenar los crímenes. La lucha funciona, pero ¿y la prevención? Muchos aseguran que no existen políticas públicas claras para evitar que los adolescentes entren a formar parte de estos grupos, para evitar que se sientan atraídos por un mundo que les venden como una familia a la que pertenecer y que les va a proteger siempre. Moren Black y Velo Velo forman parte de una infame lista de caídos en una lucha absurda entre adolescentes, que en realidad son iguales, pero crecieron en el lado opuesto de una misma calle. Rojo Oscuro Casi Negro es una producción de Ser Podcast. Guión y dirección, Patricia Peiró. Producción, Mariola Sarrió y Gema Jiménez. Realización sonora, Lisi Búa. Escucha todos los episodios de Rojo Oscuro Casi Negro en la app y la web de Cadena Ser, Podium Podcast y todas las plataformas de audio. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.